Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por Café Jurídico, contamos con los doctores Gonzalo Gallo Quintián y María Luz Fernández, que nos hablarán de violencia de género, intervención de la justicia civil en la problemática de la violencia familiar, denuncia, procedimiento, medidas de protección, la visión desde la Defensoría de Menores. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Muchas gracias, me siento así como importante, ¿no? Con una presentación así, uno no Sí, está yo tan también. Bueno, gracias por estar un martes ya casi finalizando el año. Con María Luz, voy a hablar el nombre de María Luz, estamos muy agradecidos por la invitación y generalmente concurrimos, ya lo hemos hecho el año pasado y está bueno que nos sigan invitando para compartir. A veces tengo miedo de aburrir porque no hay cosas muy novedosas, pero este año sí hay cosas un poquito interesantes. La otra oportunidad que yo les presenté, que hablaron la visión de la Fiscalía, ¿no? No sé si algunos de ustedes han estado en la reunión de la intervención, que yo lo que dije básicamente, pero no me quise explayar porque tenía miedo que me manden un rayo así, que me pulverice la doctora Ochoa, que era la fiscal general, y también otra fiscal especializada en género, que necesariamente yo creo que hay una doble intervención que tenemos que hacer cesar, ¿sí? Esa doble intervención de que intervenga yo como juez de familia, ¿sí? Y después la fiscalía y los jueces penales. En provincia vieron que hay juzgados de garantía, después, bueno, que están durante la investigación, que autorizan o no ciertas medidas. Y decía la otra vez que me tocó comentar el Código de Río Negro, el procesal el nuevo de familia de Río Negro, y ahí decía que las cuestiones de violencia familiar, porque nosotros básicamente lo que tenemos en los juegos de familia es violencia familiar, no solamente género. El género, hubo hace poco un fallo de la Corte de Provincia que terminó distribuyendo según el origen, y si no se podía terminar bien el origen de la violencia de género, iba a ser competente los juzgados civiles y comerciales por su carácter residual. De momento no lo tengo, pero está en la página de la Corte de la provincia, ccba.gov.ar. El código que a mí me gusta en esto, lo de Río Negro, que lo que dice es que siempre va a ser competencia de materia de familia, en tanto y en cuanto no sea un delito, ¿sí? Porque claramente, lo hablábamos y yo le digo a la doctora María Luz Fernández, la voy a matar, es un delito, y si le digo que es esto o aquello, o la golpeo, o sea, todo tipo, si nosotros decimos que las violencias ameritan una medida, también tenemos que configurarla. Yo no digo que alguien vaya preso ni nada, la violencia económica, la violencia psicológica, todo eso tienen que ser configurados delitos. Entonces se genera una doble intervención de familia y de las fiscalías, y también un juzgado penal. O sea, tiene sentido porque en la ciudad de Buenos Aires, la otra vez vi una charla para San Isidro y decía, no el Principado de San Isidro. Yo voy a decir el reino de la ciudad de Buenos Aires, que soy nacido y trabajé en la ciudad de Buenos Aires. Es otro planeta y cuenta con más recursos, pero la generalidad, los juegos están atestados de causas. Ayer voy a cometer una infidencia, estaba hablando con la doctora, con Graciela Medina, con la que tengo una buena relación desde lo académico, y hablábamos de un tema, y le contaba que yo me había sentado el día, le hablé tipo 6, 7 de la tarde, y que yo ya había firmado 82 resoluciones en un día, y que de mi juzgado promedio salían 400 resoluciones, 300 y pico firmadas por los secretarios y por mí. Y que cuando leía que estaban planificando Justicia 2020, en su momento del anteaño, lo que decían es que las leyes las iban a hacer para juegos que le entren 400 expedientes al año. En un juzgado de familia de la República de la Matanza entran más o menos unos 300 expedientes por mes. Entonces, lo que en la feria pasada, la de enero, entraron 280 violencias con el juego cerrado. Entonces, estamos utilizando recursos que no tenemos, los estamos malgastando, ¿sí? Porque necesariamente Fiscalía va a tener que intervenir, un juzgado penal va a tener que intervenir, y cometemos el riesgo a veces que dice, no, en esto interviene familia, en esto interviene Fiscalía, y de repente o hay una sobreactuación o no nos está sucediendo, pero podemos correr el riesgo de que no haya actuación directamente.
Entonces, lo primero que yo me planteo, y por eso también hemos armado las jornadas con penal y con familia, es que alguna vez va a haber que tomar una decisión. ¿Sí? Es muy cómico, yo una vez usaba un ejemplo que yo puedo, en un careo, si veo que miente un testigo, lo puedo detener y ponerlo a disposición del juez penal. Pero el tipo que violenta mi orden de no pegar, de no, hombre, mujer, ¿no? Lo que sea, rompe mi orden, por el delito de desobediencia, lo único que puedo hacer es avisarle a mi hermano mayor, a la fiscalía, y que vaya a buscarlo y lo traiga de los pelos y vea qué hace. Nada, totalmente innecesaria esta doble intervención y no hay especialización. A los juzgados de familia de un día para el otro nos dieron violencia familiar y no es que hubo un curso de una explicación. Salió una resolución desde el organismo legislativo y nos hicieron competentes. No hubo una preparación ni nada. ¿A qué voy con todo esto? Que yo soy yo y las circunstancias, entonces las circunstancias son esas y creo fervientemente que tienen que intervenir penal. Pero estamos interviniendo de civil. Y tenemos que intervenir porque generalmente las situaciones que generan la violencia tienen un alto contenido de familia. Tengámoslo para nosotros. Ustedes saben que el principal, ¿se durmió alguien? Todavía no, ¿no? Bueno, igual no lo No, puedo no, creer. están todos Hay muy acá. pocos que han sido generosos y pusieron la cámara, les agradezco, el resto están así. Hay unos que ni siquiera ponen el nombre, ponen iPhone. Miren, les voy a decir un par de cosas. Ya sé que saben, una de las medidas de violencia, una de las principales características que tiene el proceso de familia, o sea, y el foro de familia, que se toman medidas en carácter preventivo. Que por más que ahora vieron en la reforma del código, los daños y perjuicios y el carácter preventivo y todo lo que ustedes quieran, que les recomiendo, hablando 2 libros, Procesos de Familia, de mi dirección y Tratado de la Responsabilidad por Daños en materia de familia, que tratamos todos esos temas de la prevención del daño, el foro en el que la característica es más fuerte es en el foro de familia. Se toman medidas, un montón de medidas por si acaso. En violencia, repito, porque es corto el tiempo, así la dejo a María Luz, vieron que tenemos el abstenerse, que es un recordatorio del deber genérico de no dañar, el perímetro de seguridad, sí que es en realidad una limitación de la libertad ambulatoria, y tenemos, bueno, la exclusión del hogar, que va a la policía y lo hace. La otra vez hablaba con un colega, un amigo, que me contaba que, colega abogado, ¿no? Que me contaba que lo habían excluido de la casa, a mi entender injustamente, pero con carácter preventivo, y el principal problema es que le había quedado el perro adentro de la casa. Entonces la desesperación de él era, le digo, pero no te dieron oportunidad, dice nada, tocaron el timbre, me dijeron Juan Pérez, y lo agarraron de la oreja, y se alcancé a sacar el DNI, la billetera, y me tuve que ir. A lo que voy, para no poder explicar eso, lo que me interesa es el carácter preventivo. Ustedes vieron el Código Civil y Comercial que fijó, fue el mayor reformador en materia de proceso procesal civil y procesal de familia, e incluyó un montón de artículos, un montón, no tantos, pero muchos artículos trascendentales en los cuales nos marcan los principios y las directivas de actuación de todo el proceso de familia. Y me pongo a leerlo y veo que hubo resoluciones que se dictaron en el marco de la pandemia, vieron que nos agarró, digo, como que llegó sin pedir permiso, y tomaron un montón de resoluciones que no respetan ni uno, o en realidad respetan uno solo, de todos los principios que el Código Civil y Comercial dice que tenemos que seguir. Y porque de repente ustedes lo saben esto, vieron que la Cámara Civil por presidencia, por superintendencia, en nuestro caso la Corte de la Provincia de Buenos Aires con la sola firma del presidente, y después en la mayoría de las provincias hicieron lo mismo, y un día para el otro, en medio de la pandemia, en la desesperación, ¿qué es lo que hicieron? Resucitaron medidas, incluso prorrogaron medidas existentes, porque en Capital básicamente lo que hicieron es medidas que estuvieran vencidas de X tiempo para atrás, y sigue hoy vigente porque hace poquito lo reanudaron, digamos, esta prórroga, prorrogaron y resucitaron medidas que hubieran vencido antes y que estuvieran próximas a vencerse, porque vos no podías dejar a las personas indefensas. Entonces decís, pero alguno de esos jueces que firmó, incluso el presidente de la Corte de la Provincia, había visto el expediente, era el juez natural, era un juez especializado, había tomado contacto directo, había inmediatez, había recibido apoyo del equipo técnico, no, ninguno. ¿Y cuántas medidas tomó? No sé, 1 millón, 2 millones con una sola resolución, pero ante la necesidad y por carácter eminentemente preventivo, salieron, o sea, estamos contentos, para asegurar la tutela judicial de alguna manera y que sea efectiva, también prorrogaron todas las medidas. Eso estaban todos más o menos al tanto, ¿no? Ahora la provincia de Buenos Aires las prorrogó hasta dentro de unos pocos días, estamos intentando que lo hagan por lo menos hasta después de la feria, y en la ciudad de Buenos Aires lo sostuvieron. Entonces nunca pierdan el carácter que
acá no es que cuando vos tomás una medida estás resolviendo la cuestión y estás diciendo que algo sucedió o no sucedió. Vos acá lo que estás haciendo es intentando evitar consecuencias mayores, evitar un daño. Y ese es como el eje de todo tipo de resoluciones. No es que un error, creo yo, de interpretación y muchas veces que tiene recepción legislativa, es intentar que en el proceso de violencia familiar, que algunos dicen que es un procedimiento nada más, se resuelvan todo tipo de cuestiones. A mi entender, el proceso de violencia familiar, vos estás ciego. Que a vos te llega una denuncia que toman en una comisaría, en la ciudad de Buenos Aires tienen la OED, pero también es algo que tenés una sola, has escuchado una sola campana, te llega y vos tenés que tomar una resolución. Vos tenés que tomar la resolución para evitar el daño o para que no se genere, o para evitarlo, para que no reincida, no para solucionar. No podés meter al juez hay un proyecto de ley que presentaron en la provincia de Buenos Aires que decía que en la primera audiencia el juez tenía que fijar los daños y perjuicios que correspondían por la violencia. Y vos en realidad no tenés ningún dato de violencia, pero obligaban al juez a que tomara una medida en la primera audiencia que tomara de eso. Algo que me pasó cómico, que la doctora me entiende porque es defensora de menores, le dicen en la ciudad de Buenos Aires, doctores, asesora. Una vuelta, cuando pusieron la audiencia obligatoria después de dentro de las 48 horas, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 11 de la ley 12.569, con un colega de La Plata se tomó el trabajo, fuimos a una reunión, se tomó el trabajo de hacer un Excel, y en el Excel él explicaba que tenía que quedarse 15 horas por día sentado sin ir al baño para tomar todas las audiencias que le habían pedido. Tenemos que tomar soluciones que se puedan cumplir. Pero me estoy yendo porque me estoy apurando demasiado para que hable de María Luz. El caso más claro de la preventiva, siempre lo doy, es el de una señorita que tenía una relación con un señor. Finalizó esa relación, la señorita volvió a la casa, se encontró con que no estaba contenta con la decisión que había tomado su expareja respecto a finalizar la relación en un modo totalmente civilizado, o sea, nada. A la noche fue y le prendió fuego a un local. Entonces, después de prender fuego el local, un gimnasio, se fue a la comisaría y fue a hacer la denuncia y explicar que había tenido una relación de pareja durante X cantidad de tiempo, que habían hablado y que habían finalizado la relación, sin ninguna situación que merite tomar algún tipo de acción, que era una relación normal. Le dijo que no quería tener más esa relación de pareja, y que ella había ido después a la noche pensando en cómo la había dejado, digamos, y que había ido y le había prendido fuego. Que iba a la comisaría ahora a pedir protección del juez de familia. ¿Y qué hice yo cuando me llegó la denuncia? Le puse una medida de protección, le puse un perímetro. ¿Por qué? Porque decía la chica con toda razón que cuando el exnovio se enterara de lo que ella había hecho, le iba a querer matar. Entonces, no me lo imagino al tipo juntando todos los papelitos, todo lo que le había quedado prendido fuego, y le llegaba un policía trayéndole una orden de que, viste que él que te prendió fuego, bueno, acá no te le podés acercar porque sos violento. Es como lo interpreta la gente. Estuve mal, yo creo que si quieren, a modo, eso es el carácter eminentemente preventivo. Y algo más para sumarle, para no aburrirlos mucho más, durante la pandemia yo tomé una decisión que notificamos existe la pandemia todavía, finalizó el ASPO para el disco, bueno, tomé una medida que la terminamos notificando por Facebook. ¿Era suyo, doctora Fernández? No. Sí. Bueno, que lo terminamos notificando por Facebook. Y no fue para figurar, para sentirnos, era porque no encontrábamos ninguna otra manera. Es muy cómico. Tuve la oportunidad de comentar el fallo para la ley, donde agarré y decía, una chica había dicho, una chica, que le había contactado su primo, Pancho Gómez, puse de sobrenombre, que le decían Pancho, por Facebook, y que la chica se había quedado muy mal. Entonces, Pancho, generalmente, no sé hoy en día, pero no suele ser un nombre, sí, un prenombre. Gómez podía ser, pero ¿cuántos Pancho? Era un nombre así muy común. ¿Cuántos Pancho Gómez hay? Hay 2 millones. Lo único que teníamos, ella no nos podía identificar, no nos podía dar el domicilio, nos decía que era un primo, que a lo mejor no era primo. Terminamos una cuenta de Facebook en el juzgado y lo terminamos notificando por Facebook y hicimos alguna que otra cosa para que contestara. Y nos contestó buenas vibras. Si puso unos deditos y nos contestó buenas vibras. Ya nos mandó un poco al demonio. Lo que voy es que en violencia familiar vale todo. Se hace lo que se puede, claro, vale todo. Vos lo que intentás es que no se genere el daño. Pero repito, un error de interpretación y que lamentablemente a veces recibe recepción legislativa es querer que en el proceso de violencia se resuelva todo. Ustedes piensen que es una denuncia en la comisaría, no interviene abogado, muchísimos de nuestros expedientes no intervienen abogados, ¿sí?
vos no lees que le das un traslado a nadie, le sacás la medida, el otro viene y se presenta y te apela y te hacen un montón de cosas, y después que tenés que poner audiencia y para intentar resolver, pero en realidad está prohibida la mediación, con Tino quizás está prohibida la relación en materia de violencia, pero en realidad el tema es por un daño, por un régimen de comunicación, unos alimentos, entonces los tenés que mandar a quedar, bueno, es un berenjenal. Repito, no equivoquemos el norte es evitar la situación de violencia, ¿sí? No intentemos mezclar y confundir, ¿sí? Porque después vamos a ir por un camino zigzagueante que no nos va a permitir encontrar verdaderamente la solución. ¿Qué más decirles? Tengan en claro que el concepto de familia es amplísimo, en la provincia de Buenos Aires es incluso más amplio porque lo que hizo fue agarrar una coctelera, siempre digo, y mezclaron la ley de violencia contra la mujer, contra la ley de violencia, con la ley de violencia familiar de la Ciudad de Buenos Aires, armaron la ley de la provincia de Buenos Aires, entonces, ahora con esto de tanta tecnología no la puedo ver, pero si se fijan, incluye a la madre, al padre, al abuelo, al tío, al novio de la tía, al primo, al sobrino, es muy difícil de tu núcleo de relacionamiento, está incluido casi todo el mundo. Luego le puedes sacar una medida de protección a, no sé, yo tuve otro, no salió a la luz, tuve uno que era una relación por chat. Tenían una relación no me acuerdo qué chat era, no se conocían, y una chica se sintió agredida, y hizo la denuncia, y ahí le mandamos notificar también no salió en todos lados, María Luz. No, ese no lo tenía. Una relación de pareja, eran familia, no se conocían, se hablaban por un chat, no me acuerdo cuál era la plataforma. Y nosotros le sacamos una medida y lo incluimos dentro de familia. Y el concepto de violencia también es amplísimo, y no solamente las relaciones ahora, sino también las pasadas incluye. Y el concepto de violencia es tremendo, ¿sí? Tremendo en el buen sentido, en el sentido que es súper amplio. Casi cualquier cosa es considerada violencia, porque no pierdan de vista el carácter eminentemente preventivo, ¿sí? Los voy a dejar con María Luz y me quedo acá igual, pero pendiente de contestarles, no los quiero aburrir porque la idea es que esto sea un diálogo, es un café jurídico, pero a mí no me llegó café, A mí tampoco. una copa de agua, nada más, así que voy a estar esperando que me llegue el café del Colegio de Abogados. La idea es, si pueden, ahí tienen el chat, que el doctor Herrera me puede facilitar las preguntas, es que esto sea un intercambio de ideas, no una charla magistral que no creo que yo por lo menos pueda dar, sino entre colegas, dialogar. Pero no pierdan de vista esto, no confundan el proceso o procedimiento, como dicen algunos, de familia, con la solución de todos los problemas. Lo único que tiene que tender, porque nos tenemos que centrar, es en hacer cesar la violencia, ¿sí? Tomar las medidas eficientes y después, de ser posible, es controlarlas. Yo les digo, hoy en día es casi imposible controlar. Si a vos te entra en un promedio entre 25 y 30 violencias por día, es imposible después controlar la efectividad de la norma. Si es algo que se presenten luego y nos lo digan. Lo intentamos hacer, es muy difícil. Entonces, si lo importante es evitar la situación de violencia, concentrémonos en eso y legislemos en ese sentido, no en un sentido que no le aporta nada. Doctora María Luz. La María Luz es asesora, y ella tiene una función distinta de la mía, quizás más importante en el sentido de que mi actuación es dentro del marco del proceso, y ella tiene una intervención, incluso de carácter a veces administrativo, y tiene mucho más relacionamiento con el Ejecutivo. Hace poco, en una de estas charlas que le decía que dimos, que nos permitió todo esto de la pandemia, de estar en todos lados, en todos los países, le explicaba que la tutela judicial efectiva en materia de familia necesita en un 80% del Poder Ejecutivo. Porque si vos no le diste a esa persona, no se puede ir de la casa, o no la podés reincorporar a la casa, le tenés que dar alguna manera de que tenga un cobijo, un hogar transitorio. Si necesitan apoyo psicológico, si tienen... el 80% de la solución yo creo que está en el Ejecutivo y no depende del judicial. El judicial se termina peleando con el Ejecutivo. Y una cosa que para mí es un disfavor, en la provincia de Buenos Aires, los organismos, digamos, de cercanía, de niñez, que se llaman servicio local, son municipales. Entonces hay distintas intervenciones, de repente yo en este caso soy juez de La Matanza, es un solo partido, pero en otros departamentos judiciales el juez de repente tiene 4 o 5 municipalidades o más dentro de su ejido de responsabilidad. Y hay un modo de intervenir muy distinto de los organismos del Ejecutivo. No digo mejor o peor, pero muy distinto. Entonces se genera, hay algunos que toman medidas al primer minuto y por cualquier cosa, hay otros que no las toman hasta que es una situación gravísima, hay unos que los mandan, no sé,
tienen muchísimos más recursos, porque sería mentirnos no reconocer que hay municipalidades que tienen una mejor situación económica, con más recursos o una mejor gestión que otra. Y eso necesariamente repercute en el proceso de violencia y en todo tipo de procesos. ¿Sí? María Luz, después yo vuelvo, pero la dejo a usted. Sí, acá estoy. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Gracias por la convocatoria, gracias Gonzalo, gracias al colegio, que bueno, nos da esta oportunidad de que podamos transmitir un poco lo que nosotros vivimos desde nuestra experiencia laboral. En mi caso, como les decían, yo soy asesora de menores e incapaces, que es el cargo que ustedes tienen en cada como asesor tutelar o defensor de la niñez, ¿sí? El asesor de incapaces, principalmente, forma parte de lo que es la estructura del Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público está conformado por fiscalías, ¿sí? Como todos, es como más de renombre, ¿no? Fiscalías y defensorías en lo que es civil y en lo que es penal, la defensa pública oficial, ya sea penal o civil, y tenemos un tercer pilar que es la asesoría, justamente los asesores de menores e incapaces. El Ministerio Público, a nuestro Procurador General le gusta definirlo con un lema que es la unidad en la diversidad, ¿sí? La diversidad porque, bueno, justamente la figura del fiscal es muy clara cuál es su misión, lo mismo pasa con los defensores oficiales según el ámbito competencial, y con los asesores, bueno, justamente si bien es una figura que de alguna manera no es tan conocida, uno tiene que explicar cuál es la función, lo cierto es que conservan igual grado que los otros magistrados que conservamos y tenemos bastante trabajo, como todos. Esa es la diversidad, cuál es la función, ¿sí? Y la unidad, que a mí me gusta decirlo porque, para que seamos bien claros, la unidad es que el Ministerio Público es un ministerio para el servicio de la comunidad, ¿sí? Según el área, el pilar de los que yo les hablaba antes, va a estar destinada la atención y la intervención a distintos sectores de la sociedad. En el caso del fiscal, que es el titular de la bendita pública, trabaja con mayores, también tenemos las fiscalías de menores, que trabajan con menores de edad, los defensores civiles o penales, mayores, menores. Pero en el caso del asesor tutelar, ¿sí? O el asesor de menores e incapaces, como bien lo dice su nombre, interviene de los sectores más vulnerables, de la parte de la sociedad, con el sector más vulnerable, ¿sí? Que son los niños, niñas y adolescentes y personas que atraviesen una discapacidad, ¿sí? ¿Por qué digo más vulnerables? Porque naturalmente, por su condición, requieren, además de sus representantes necesarios, ¿sí? Como el caso de los niños y adolescentes, van a ser sus padres, requieren también, por disposición legal, la intervención de un asesor que los represente. Entonces tienen una doble representación, ¿sí? Y bueno, en esto de ser asesor, y en función de quién y en dónde vamos a intervenir, lo cierto es que intervenimos en distintos ámbitos, ¿sí? Siempre en beneficio de nuestros representados, pero en distintos ámbitos. Como decía el doctor, nosotros intervenimos en una parte prejudicial, que tiene que ver con lo que son los organismos de niñez, pónganle el nombre que quieren, y con todo lo que es salud mental de los distintos, en ese caso nosotros en Matanza compartimos un solo municipio, pero bueno, todos los demás departamentos judiciales intervienen en distintas municipalidades, como les decía, con lo cual las áreas de salud mental de cada municipio también lo intervienen. Yo, en mi caso particular, en mi carrera, me desempeñé en otro departamento judicial donde teníamos que interactuar desde la asesoría con 4 municipios distintos. Y los recursos, como dice el doctor, eran distintos. Entonces nosotros estamos como antes de que se judicialice, donde está la gente, ¿sí? Donde están los efectores territoriales, ¿sí? Donde está ese asistente social de la municipalidad, donde está el comedor, donde está el jardincito de infantes. Ahí nosotros ya podemos intervenir cuando ya sea que hemos tomado conocimiento por percepción directa o que nos llegan situaciones de vulneración de derechos de aquellas personas a quienes estamos llamados a representar. En ese caso, quizás, cuando estamos hablando de prejudicial, en lo que sería nuestra actuación prejudicial o extrajudicial, tenemos, ¿sí? Una función que tiene que ver más con la articulación, ¿sí? Quizás nosotros, de oficio, sin que haya un expediente, libramos
justamente comunicaciones, o sea, oficios. Hacemos distintos requerimientos para lo que puede tener que ver con atenciones en los centros de salud, cuando hay algún niño, niña o adolescente que necesita algún turno o algo y que obviamente el sistema público que está saturado quizás necesita alguna urgencia, bueno, quizás le llega un oficio de la asesoría a esa salita, o se trata de, más que nada, coordinar para que lo puedan atender con premura. Lo mismo a veces cuando hay que hacer algún cambio de niño, niña, adolescente de escuela, o sea, es decir, vamos interviniendo como en cuestiones que no llegan a formar parte de un expediente judicial, y lo hacemos para y en pos de, o sea, de prestarle el servicio a nuestros representados, que difícilmente van a venir, ¿sí?, a la asesoría, porque quizás no saben que existimos, pero quienes están cerca de ellos y pueden tomar conocimiento de una necesidad, saben que también nosotros estamos del otro lado y lo hacemos. También, eso sería lo prejudicial, que es un montón de trabajo porque uno está siempre ahí y distintos canales de comunicación, y también nosotros tenemos una misión, ¿no?, de acercarnos a la comunidad, con lo cual muchas veces nos acercamos, ya sea a través de, como por ejemplo en el caso de hoy, bueno, de formar parte de este café jurídico, nos acercamos a distintos lugares de sede que a veces nos requieren, porque a veces hay distintos temas que van surgiendo, damos charlas en las escuelas, ¿sí? Nosotros tenemos como una actuación extrajudicial que es como de presencia para que podamos en definitiva cumplir esa función. Pero también tenemos, o sea, es la misma gente la que trabaja para las cuestiones judiciales, es decir, cuando se creó el expediente. ¿En qué expedientes intervenimos? ¿Sí? Nosotros tenemos la particularidad, desde en que la asesoría, nosotros somos multifuero. Entonces yo tengo un montón de causas en el fuero familia, las cuales comparto quizás con el doctor bastantes, pero bueno, tenemos bastantes juzgados en Matanza y vamos a tener pronto, esperamos la apertura de 2 más. Intervenimos en el fuero familia por todas las cuestiones contendientes a la temática de familia, que son un montón. Intervenimos también en causas penales, ¿sí? Intervenimos en todas aquellas causas penales donde sean víctimas, ¿sí?, los niños, niñas o adolescentes o personas con padecimientos mentales. Por ejemplo, casos de abuso sexual, ¿sí? Nosotros también intervenimos y somos parte en esos procesos, ¿sí? Vamos a Cámara Gesell, por ejemplo, que ya las estamos haciendo medio telemáticas o medio no. Este año estuvo un poco parado ese tema, pero ahora ya arrancamos, así que bueno, me parece que se van a hacer todas las cámaras Gesell juntas por un tema de vencimiento de plazo, así que intervenimos en el foro penal, intervenimos en el foro laboral, ¿sí? Cuando hay alguna temática que involucre alguna indemnización o algo, que por una declaratoria de herederos de un juzgado civil corresponda, ¿sí?, que una parte que quede ahí un capital minoril, en donde antes de liberarse se le da intervención a la asesoría, y nosotros nos expedimos en cuanto al beneficio, ¿no?, de liberar montos o de invertir montos, o sea, capitales minoriles. Intervenimos también en procesos civil y comercial, ¿sí?, daños y perjuicios. Muchos chicos que se accidentan en escuelas, los padres inician reclamos, nosotros tenemos que intervenir, no solo para expedirnos de una futura indemnización, sino para revisar el proceso y procurar que los padres o los abogados de los padres de esos chicos que intervienen hagan las peticiones que tienen que hacer, no se les pasen traslados, es decir, tenemos como una revisión, y a veces llevamos un poco adelante el proceso pidiendo si corresponde designación de tutor ad litem, ¿sí?, para que lo represente a los chicos en lugar de sus propios padres. Laboral, civil, venimos en contenciosos administrativos también, cuando la competencia, muchos daños tenemos en contenciosos administrativos, cuando la competencia así lo amerita. Entonces, la realidad es que estamos en un montón de lados. El asesor está, ya sea antes del proceso o durante el proceso, yo sé todo lo que hay que saber. No, pero estudio un montón y además no estoy sola, obviamente. Tengo colaboradores, entonces, bueno, uno quizás por determinada historia laboral fue adquiriendo mejores conocimientos, y uno trata de buscar en los empleados, en los colaboradores que tiene, lo mejor de cada uno para ponerlo, ¿no?, a trabajar en eso que le guste. Pero bueno, la asesoría es un espacio, no sé si se han dado cuenta, a mí me encanta la asesoría. La asesoría es un espacio donde hay muchas cosas para hacer. Es decir, no es un trabajo que te aburre, y siempre te puede traer algo que vos digas, ¿cómo? No, a ver, esto es nuevo, bueno, a ver, vamos a estudiar esto de aquello.
Y uno de los temas en donde más intervenimos, obviamente, en la asesoría, son las violencias familiares, porque es infinita la cantidad de expedientes sobre violencia familiar que caen a nuestra órbita. ¿Soy la única asesora de la matanza? No. Nosotros somos, ahora somos 4 a partir de este año, pero éramos solamente 3 asesores de menores para todo el Departamento Judicial de la Matanza. Y no tenemos un equipo tan grande como se pueden imaginar. No somos un súper estudio jurídico, pero deberíamos serlo. Entonces, nos toca intervenir en situaciones de violencia familiar, no solo con causas que estén iniciadas, ¿sí? Cuando ya llega la denuncia del juzgado, que ya tiene juzgado, quizá ya tiene medida. También nos llegan situaciones en donde nosotros tenemos que iniciar las demandas o iniciar justamente ese expediente de violencia familiar y pedir las medidas que haya que pedir. Entonces ahí también tenemos que estar muy atentos. Nosotros en esto de estar en la comunidad, este año ha sido un año un poco extraño con el tema de la pandemia, porque bueno, naturalmente no hemos realizado, por ejemplo, visitas a las instituciones donde tenemos chicos institucionalizados. Sí, hicimos telemáticamente una barrida, como digo yo, bueno, hay que verlos a todos, hicimos un montón de entrevistas por Zoom, por WhatsApp, la verdad es que hicimos lo que estaba a nuestro alcance, pero bueno, dentro de las limitaciones que teníamos, con lo cual esto nos ha llevado a abrir otros canales de comunicación, porque la gente tampoco podía, naturalmente, tomar un transporte público y presentarse en la asesoría, hacer alguna petición. Abrimos otros canales de comunicación, electrónicos, ¿sí? Entonces, más allá de lo que nos pueda llegar por un canal de comunicación más formal, como, bueno, la directora de tal escuela manda al asesor de turno porque hay un chico que... Perdón, doctora, ¿puedo hacer Sí. como Fantino? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. A Qué mí me encanta nervios. Fantino. No, pero ya sé la respuesta. Pero, ¿usted puede hacer una denuncia de violencia familiar si le surge algo de lo que le dice la directora del colegio, por ejemplo? Claro, naturalmente. Nosotros recibimos situaciones y si nosotros las podemos y las debemos encuadrar dentro de lo que son los supuestos de violencia familiar, nosotros tenemos legitimación, propiamente dicho, para iniciar el expediente de violencia, iniciar la denuncia y pedir las medidas que tengamos que pedir, ¿sí? En el juzgado de trámite. No es lo que... Quiero marcar algo, no es un poder, ¿sí?, que nosotros tenemos, no es discrecional, nosotros estamos obligados a realizar la denuncia, con lo cual nosotros tenemos que prestar mucha atención a las cosas que recibimos, los mails que recibimos, porque hay que estar muy atentos, porque quizás por ahí llegan determinados correos que por ahí no están muy amplios y no tenemos, pero nosotros tenemos que indagar, crear entrevistas con esa gente como para retomar todos los datos. ¿Le para puedo contar poder algo que a mí me hace ruido al jurídico, juzgado. pero lo hago todos los días? Perdón, que la interrumpa, pero No, por favor. tengo así como una ansiedad, tengo que tomar algún tipo de pastilla que la psiquiatra del juzgado me medique. Ay, no. Vieron que la intervención del asesor de menores es siempre previa a tomar cualquier tipo de decisión. Y les digo, en la práctica eso no sucede jamás. Porque si esperas hacer te dicen, no, porque le está por matar, le está por clavar el cuchillo, no sé qué historia, no, que no hay que lo recibís. Le das intervención a la asesoría. Sortean a la asesoría que le toca intervenir. Después de que le sortean la asesoría que toca intervenir, ella se manifiesta, nos avisa a nosotros, que recuerden lo que decía la doctora, que están totalmente tapados. Nosotros tenemos 2.400.000 habitantes más o menos, son 3 y ahora una que se le sumó asesorías. ¿Qué termina pasando? Si le iban a matar, ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Sí? Si iba a suceder una situación disvaliosa, sucede. Entonces, lo que hacemos, continuo, aplicando la norma a la realidad, es tomar la medida y después dar la intervención al asesor. Dice, pero Gonzalo, en realidad, lo que correspondería, ¿entienden? Después ahí tiene una pregunta sobre la voz del niño, eso después también lo vemos. En la realidad, siempre tendría que intervenir primero la asesoría, antes de tomar cualquier tipo de medida. ¿Y lo hacemos? No. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Pero no porque la doctora sea poco... expeditiva. Me gustó. Sino por una situación de que en la situación, son normas que se han generado en otro contexto, vos tenés que tomar una medida. Mira, porque les estoy vendiendo el libro, no sé si el colegio de abogados lo compró, espero que lo compre.
a mí me tocó escribir sobre recusación. Y recusación y excusación. A vos te llega un expediente donde sabés que te tenés que excusar. A mí me pasó uno, les voy a contar que no se entere mi mujer, de una chica que había sido mi novia. Soy de Ramos Mejía, oriundo, y había sido mi pareja durante muchos años, y me tocó una situación que era de un familiar directo de ella. Y no era una situación grave, pero yo me hubiera tenido que tomar la medida igual, porque hasta que me excuso y le toco a otra juez, perdemos un día, 2 días, y dicen que es causa grave para la destitución del juez, y tomas una medida sabiendas que no tenés que intervenir porque te hay una causal de excusación o de recusación. Pero en el momento yo me hubiera visto obligado a tomarme una medida de protección. ¿Sí? Zafé, no era tan urgente la situación y no tuve que tomar la medida, pero no le damos intervención a la asesoría con posterioridad, y continuo las asesorías no nos piden la nulidad. Todos me dicen, es nulo, no es nulo, es anulable, pónganle, pero nunca nos lo piden porque entienden el contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Perdón, doctora Fernández. No, por favor. Y si me inhabilito, después no puedo volver a habilitarme. La realidad, como dice el doctor, es que de toda la cantidad de violencias que nosotros tomamos intervención, de toda la cantidad de denuncias que se hacen, ¿sí?, por violencia familiar, tienen como, vamos a decir, un semáforo, distintos colores. Las denuncias que quedan pintadas en color rojo son las denuncias que llegaron al juzgado, que el juzgado resolvió medida cautelar urgente, y luego nos notifica, ¿sí? Puede ser, son un montón, ¿sí? Porque justamente la idea de la violencia familiar es, sin premura, proteger a la víctima. Ante la duda, proteger a la víctima, ¿sí? Más cuando, imagínense, digo yo, son mis representados, o sea, personas que, por su condición, muchas veces su situación de violencia queda, vamos a decir, cubierta. Es muy difícil cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, ellos por su propia voluntad no van a ir a hacer una denuncia, con lo cual tiene que haber un adulto, ¿sí?, alguien, ¿sí?, que divise esto y haga algo. Quizás alguien no sabe que tiene que ir a la comisaría o no quiere ir a la comisaría porque no quiere que quede su nombre, entonces busca algo más anónimo, pregunta, va a un lado. La cuestión es que cuando, como les decía, llega, ¿sí?, una situación en donde hay un niño o niña adolescente con derechos vulnerados, que la violencia es una forma de vulneración de derechos, justamente, nosotros debemos actuar. Lo que hacemos es justamente plantear, ¿no?, al juez competente directamente cuál es la situación y pedir las medidas. Y ahí el juez resolverá, ¿sí?, si lo considera, y nos notificará, ¿no? Pero no hay tanta vuelta con el tema de medidas de violencia familiar. Las violencias familiares son la prioridad, ¿sí?, son la prioridad de los juzgados, justamente por la temática y por la idea de protección de las víctimas. Bueno, les quería seguir comentando esto, como decía, los colores de la violencia, ¿no? Bueno, yo tengo determinadas denuncias que son rojo, entonces ya salen, y esas denuncias ya vienen a la asesoría, donde nosotros tomamos intervención por esos niños, niñas, adolescentes que intervengan, directamente nos notificamos de la medida cautelar, en atención a que obviamente estamos de acuerdo con que no importa si no me dieron vista previa, lo importante es que esté resuelta la situación. Y justamente hay un tema de qué pasa con el seguimiento posterior de esa denuncia, ¿sí? Nosotros en la asesoría de menores tenemos un equipo técnico, ¿sí?, que está integrado por una psicóloga y asistentes sociales, y tenemos un sistema serían como los abogados particulares de procuración, ¿sí?, autoprocuración, o por lo menos en mi asesoría yo estoy tratando de implementar esto, y es que cuando tenemos una violencia que adquirió el color rojo, ¿sí?, más allá de que haya venido con la medida, nuestra intervención no termina ahí, porque quizás esa posibilidad de que esa denuncia se hizo y llegó a un juez y resolvió, nosotros no podemos dejarlo, disculpen, nosotros no podemos, se escucha así, nosotros no podemos dejar la medida de violencia, ¿no?, sujeta a la buena disposición de quizás del juzgado exclusivamente. Acá nosotros somos un equipo, ¿sí? Cuando hay una situación grave se sigue trabajando más allá de que la medida dure 120 días, ¿sí? Después vamos a tener otras medidas, otras situaciones de violencia familiar que se realizan las denuncias y que no adquieren el color de rojo, ¿sí? Son un intermedio en donde antes de resolver una medida quizás se toman otras medidas, valga la redundancia, dentro de lo que es el proceso. Y ahí tenemos quizás entrevistas con el equipo técnico, ya sea del juzgado o de la asesoría, antes de pedir o resolver.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como que no salen directamente y nos notifican. Hay una incidencia previa. Y después hay denuncias que ingresan como violencia familiar, que en realidad no lo son, ¿sí? Quizás no encuadran o en eso, entonces ahí ya directamente no trasciende, ¿no? Y quizás se manda por una vulneración que no encuadra en violencia, porque no todas las violencias son vulneraciones, las vulneraciones de derechos las trabajamos en sede administrativa, en los que son los servicios de promoción y protección de niñez. Pero en todo eso hay un juez y hay un asesor, ¿sí? Entonces hay que prestar mucha importancia a estas cuestiones. Analizar y tomar la nota que sea y hacer los registros que sean para que no se nos pase, ¿sí? Una situación que, bueno, después, la verdad es que las noticias hay, no siempre hay noticias, lamentablemente siempre hay noticias en cuanto a lo que es violencia, sí, había hecho un montón de denuncias, sino, bueno, hay que ver, yo siempre me preguntan y yo digo, bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver la causa, habría que ver qué intervino, qué dijo, qué pasó con el perito. Uno hace lo que está humanamente a su alcance. Quizás se nos puedan pasar cosas, sí, Aparte, naturalmente. perdón, María Luz. No, por favor. La idea no es, uno no toma decisiones de mérito. Uno no toma, con lo que se dice, vos no decidís, sucedió el hecho, no sucedió el hecho, no decido si son familia, no decido nada, es por si acaso. Muchas veces se confunden, usted me achaca a mí, y hacen, no, o sea, yo no sé, no me interesa, a ver, equivocadamente creo yo, en materia legislativa, van sacando y dicen que el juez tiene que manifestarse sobre si hubo o no hubo violencia. O sea, el fin del proceso no es ese, ¿sí? Y lo que decía María Luz, de repente, hay muchas que, a ver, voy a decir algo que es un poco triste, pero yo tengo un gran reconocimiento por la función policial. Digamos, son las personas que yo estoy sentado en mi despacho y firmo, ahora que estoy acá, firmo con un dedito, hoy fui al juzgado, pero bueno, firmó con un dedito, el que va a tomar un montón el que va a poner el cuerpo en las decisiones y en las medidas es la policía. Y no lo tenemos que negar, y repito, más en otros lugares con mayores situaciones de vulnerabilidad, lo único que tiene la gente a mano es la comisaría. Van a la comisaría y la comisaría tiene obligación de tomar cualquier tipo de denuncia. Entonces a veces te llega absolutamente cualquier cosa en una denuncia de violencia. Una de las cosas que a mí más me preocupan, que María Luz siempre igual tiene que estar ahí metida, es las situaciones de salud mental. Entonces, a mí me choca, me vuelve loco con la nueva ley de salud mental, que yo tengo muchas críticas, pero no es necesaria la intervención del juez. Alguna vez tenemos que corrernos del medio, siguen judicializando, entonces va a la comisaría y me obliga a mí, yo siempre digo, si vos te rompes la pierna, ¿le pedís a un juez que le ordena al hospital que te revise la pierna? No, que le enyesen. Entonces, si una persona tiene una situación de salud, en este caso mental, ahí Victoria está comiendo algo muy rico, no sé qué es. Vos tenés una situación de violencia, lo que tenés que hacer es de violencia, de salud mental, tenés que ir al hospital y te tienen que atender. Después vemos lo de voluntario, involuntario y todo eso. Pero nosotros tenemos muchísimas situaciones que llegan que no tienen, porque la gente no tiene acceso a otra cosa. ¿Sí? Les cuento, a diferencia de Capital, que tienen el acceso a la OBD, nosotros van a la comisaría, a cualquier comisaría, hay comisarías especializadas, pero que cuentan con muy pocos recursos, son las comisarías de la mujer y la familia, donde les toman la medida. Y logramos con el tiempo, porque yo me quejé bastante, que dejaran de escribirla en virome, porque imagínense lo que le podías entender al Cabo Gómez a las 3 de la mañana cuando le venían a relatar en una situación de... no le entendía nada. Yo tengo un par que eran el barrio Lucy, Fuerza, y el otro era Marcelo T. de Alvear, la zona de las cosas cómicas. Pero un montón de situaciones vos no podés comprender, y vos estás tomando las medidas absolutamente a ciegas. O sea, absolutamente a ciegas no, con un ojo así un poco más o menos. O sea, la verificación de la situación de la existencia o no, para mí, no es materia del proceso de violencia. Sí se sigue generando la violencia, sí, pero hay algunas resoluciones legislativas o soluciones legislativas que lo que dicen que el juez tiene que sacar sentencia diciendo si hubo no violencia. ¿Con qué elementos? Con la denuncia de 3 líneas, ¿sí? Con una entrevista que en este momento, por ejemplo, la hacen por teléfono. O sea, no corresponde. Estamos equivocando, repito, legislativamente el rumbo del proceso de violencia familiar. Que no es de género, ¿está bien? Es otra cosa, cualquier tipo de situación. Doctora Fernández, me dijeron decir algo más. por eso, que tenemos que concretar, porque a mí me mandan por privado, que tenemos que concretar, bueno, responder un par de preguntas, tomar un poco también y comer de lo que están comiendo por ahí, espero que nos conviden. Sí, quiero decir algo más. A responder, no, por tiene, favor. pero mire, le voy a dar
Sí, con los de la mano, sí. No, está bien. Era una cuestión que en esto del Ministerio Público, que les explicaba cuál era la función y porque nosotros debemos hacer cosas, y hay un juego que a mí me gusta hacer que es, bueno, ¿cuál es la función del asesor? Bueno, el asesor de menores no asesora. El asesor de menores representa. A diferencia de lo que puede ser un defensor, ¿sí? Inclusive el tema del defensor del niño o abogado del niño, que es un tema que podemos hablar otro día si quieren, desde mi óptica. El abogado del niño, a diferencia del asesor, si bien va a estar estrechamente ligado, ¿sí?, con un niño o adolescente, según la edad y según la designación y en el expediente que sea, el abogado del niño, como un abogado de un abogado defensor de un mayor, de alguna manera va a escuchar al niño y, como abogado, hacer la presentación jurídica que tenga que hacer en función de lo que su cliente o clientecilio le esté manifestando. El asesor de menores no asesora ni hace lo que los niños quieren. Escuchamos a los niños como los jueces, ¿sí? Obviamente. Nosotros tenemos nuestra propia ley, nuestro propio artículo, en donde tenemos que tener contacto estrecho, personal y directo con nuestros representados. Por eso les hablaba de las visitas a las instituciones, por fuera de lo que pueda hacer una audiencia, ¿sí? Esa es una labor nuestra propia, impuesta por ley. Participamos de las audiencias, ¿sí? Pero no estamos obligados a pedir lo que el niño quiera. Estamos obligados a pedir lo que consideremos que sea representativo de su interés superior. Entonces, nos va a pasar en muchas situaciones que podemos estar enfrentados, no voy a decir enemistados, pero vamos a decir, podemos estar enfrentados con el niño al cual representamos y por ende enfrentados con lo que pueda pedir un abogado del niño. Eso es como una función, eso es algo importantísimo. En muchas cosas... Era una de las preguntas juntos, doctora. Iremos así que... juntos. Claro, muchas cosas iremos juntos con los abogados del niño. Nos estamos conociendo, por lo menos en Matanza, bueno, nos estamos conociendo, diría esto. Pero bueno, si quieren eso otro día charlamos del abogado del niño. No, pero era una de las preguntas. Yo les digo algo. Como decía ella, el abogado del niño tiene que decir, el nene, no, me quiero quedar con mi mamá porque mi mamá me deja ir a la esquina a tomar cerveza y mi papá no. Entonces, y la María Luz como asesora tiene que decir, no tiene que ir con la mamá, o con quién tiene que ir, porque no es lo mejor. O sea, tiene que canalizar jurídicamente. Y hay una ley provincial que te decía, por eso que era una de las preguntas, el rol del abogado del niño, hay una ley provincial que dice en todo procedimiento, ni siquiera dice en todo proceso, tiene que intervenir, que esté en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes, tiene que intervenir un abogado del niño. Y ese abogado del niño en la provincia de Buenos Aires, a diferencia creo que es la de Salta, que tiene un abogado del niño designado por el Estado, así como si fuera un defensor general, un abogado del niño general estatal, los honorarios de ese desempeño los tiene que pagar el Estado. La última vez que pregunté, había 7 para toda la Matanza. Había en su momento 11 y había 7. O sea, si nosotros designamos un abogado del niño en cada expediente, en cada procedimiento, no sé, tendría 300 expedientes por día, más o menos 200 expedientes por día, contando todos los juzgados, cada abogado del niño. Entonces, la verdad, la violencia no es usual porque generalmente no intervienen abogados. Vos tomás la medida y usualmente es esa, ¿sí? Las situaciones que dan, bueno, y si no, después decíamos, le damos a la intervención penal. Lo del abogado del niño es esencial, es fundamental, hay que conjugarlo también con el rol que le asigna también el Código Civil y Comercial, que hay que ver el grado de discernimiento, de la maduración. Vos tenés que ver a un bebé, no le podés poner un abogado del niño, ¿sí? Entonces tenés que ver también en qué situación, en qué momento. Esa era una de las preguntas. Y otra de las preguntas era la de la mediación en violencia. A ver, ustedes dicen de la mediación prejudicial y yo cuando les dije o sea, la mediación no prejudicial, sino por fuera del organismo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos unos funcionarios que son los consejeros de familia que hacen la mediación, ustedes a lo mejor lo saben, hacen la mediación dentro del propio expediente. Hay una cosa que se llama etapa previa, así que es previo a la etapa contenciosa ante mí, pero es dentro del juzgado. Bueno, ellos no intervienen en las violencias y puntualmente la ley de violencia prohíbe las audiencias de conciliación. Claro. ¿Qué les digo yo? O sea, el problema es que es tan amplio el concepto que vos metes cualquier cosa en la medida, en el proceso de violencia familiar, que el contenido es tan amplio de violencia, que lo que se quiere evitar es una revictimización en una situación tensa entre una persona y otra, porque
pero en realidad nosotros nos quitaron, en la anterior ley estaba, se reformó 14.509 creo que antes lo permitían y yo ponía alguna que otra audiencia y muchas veces cuando, o sea, la violencia no la solucionás porque la violencia no tiene explicación, pero muchas veces la situación que generó la violencia la solucionás y apaciguás las aguas. Entonces, si de repente ponías una medida de, no sé, un régimen de comunicación o un alimentos o algo, o lo consensuaban, eso hacía cesar muchas veces las situaciones de violencia. Está vedado y no se puede tomar por esta cuestión de, muchas veces, de protección. Y hay veces que me lo pide la propia supuesta víctima y no lo podemos poner. No sé. Yo les repito, el error es cualquier cosa o buscar que en el proceso de violencia, porque el día de mañana que legislen solamente el proceso de violencia familiar y ningún otro, porque si vos tenés que resolver todo, los invito a leer la ley de provincia y la edición, digamos, es similar, que tenés que hacer todo, o sea, y tenés que poner, repito, sin intervención de abogado, tenés que poner el facultativo, ¿no? Poner alimentos, poner régimen de comunicación. A mí me encanta a veces expedientes, espero que esto no lo vea, si creo que lo están grabando ningún juez de cámara, nos mandan. Vuelve el expediente a la primera instancia a fin de que fije un régimen de comunicación. Entonces, a mí me es re difícil fijarlo en el proceso amplio y lo voy a fijar en una violencia. Una violencia, es una locura. Nada. Sinceramente, no porque yo sea juez y la doctora, también no sé si algún otro colega de este lado del mostrador, no sé si son todos del otro, se hace un montón en violencia, ¿sí? Y se hace con muy pocos recursos y creo que es efectivo. Lo que sí creo, si quieren, porque nos quedan 7, 8 minutos, doctora, porque me intimaron, o sea que nos quedó helada, ¿sí? No. Que tiene que, para mí tiene que ser penal. O, cosa que no quiero, darle unas facultades a nosotros de arrestar o de tomar algún tipo de sanción. Yo lo máximo que puedo hacer con la gente es mandarla, se le pongo astraintes, que si vos no tenés nada a tu nombre, o no tenés nada, es muy poco el poder de convicción que podés generar, de miedo en esa persona es muy bajo. O habrá que legislar que en materia de violencia o de decisiones del juez de familia la desobediencia sea mucho más dura la pena, porque a veces hablo con fiscales, ¿cuánto lo podés detener? ¿Sí? En realidad lo aprenden hasta que el juez garantía. ¿Cuánto lo puedes por una situación de desobediencia? No, ¿entiendes? Entonces la gente va perdiendo el miedo. Entonces vos tenés que legislar también para que genere la prevención, se genere, uy, mira, me puede llegar a pasar esto, me puede llegar a pasar lo otro. Yo lo que hago es, te quiero mandar a cortar el pasto ahí de donde está el edificio del juzgado, es muy difícil la sanción, solamente la tiene la herramienta penal. Entonces es lo que decía, un doble rol. Dennos a nosotros, no lo quiero, dennos a nosotros la posibilidad de aplicar otro tipo de sanciones, o pásenle la competencia penal que tome la intervención. No, pero no están especializados, todos nos podemos especializar, y les repito, fue una reforma legislativa de un día para el otro, apareció en los juzgados de familia ya por el 90 y algo, creo, ¿sí? Sí, creo que fue. Le dieron toda la competencia y nunca habían concursado para eso, ni nada. Yo creo que se puede lograr. Sí, hay muy pocos recursos y eso. Y le reitero, a modo de consejo, miren, algo que me pasa a veces, vos fijás la medida, que yo no digo que no es cautelar, digo que es medida de protección. Nosotros teníamos una colega que ya se jubiló que ponía caución. Tenías que ir a prestar caución juratoria previa a que te den la medida. Tampoco es autosatisfactiva porque se puede modificar. Entonces, me perdí. Tanto criticar gente, me perdí. Le que se toman un montón de medidas y que legislemos, o sea, yo estoy muy preocupado. En cualquier momento me presento a gobernador, no a diputado, senador o algo, espero que me voten, para intentar encontrar algún tipo de decisión. Y les digo, la reforma que hubo legislativa, el proyecto hubo en la provincia de Buenos Aires hace 2 años, el fuero de familia era calculo acá todos hacen familia, era un apéndice, un primo lejano, chiquitito así del proceso civil y comercial, nos dejaban ahí un costado y nos minimizaban. Y vieron que esto que hablan de que el proceso de familia es una tutela jurídica diferenciada, especializada, y bla, 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 bueno, nada. Y legislar con criterio de realidad. Piensen que, bueno, nada, ya veo el reloj, hay un cuento de Borges, ¿no? Veo el reloj, la me va cayendo y me estoy preocupando. ¿Quieren preguntarme algo? Porque a mí me dijeron que a las 3 tenemos que terminar. Bueno, esperemos que cuando esto sea presencial nos podamos ver y nos podamos expresar mucho más. Cuando voy ahí me quedo como 2 horas yo. Pero acá nos ponen el límite, se ve que es caro el minuto de Zoom. Los dejo, yo puedo
no les digo nada más, estoy agradecido por charlar con ustedes. Los invito a que cuando nos devuelvan a la normalidad nos encontremos y no pierdan de vista, léanse las resoluciones tanto de la Corte de Provincia como la Cámara Civil de Capital respecto de la prórroga de las medidas, y si las leen desde algún lugar se pueden llegar a preocupar. Búsquenme si alguno tiene en la ley algo de esto puse, cómo te podés preocupar por medidas que se han tomado que sin ningún tino, digamos, si no las lees dentro del contexto, ¿sí? Dentro del contexto de la pandemia y que teníamos que hacer. Ustedes piensen que al principio no sabíamos qué iba a pasar, que iba a durar poco, y se tomaron un montón de medidas y en violencia familiar se actuó. Y en la provincia de Buenos Aires nosotros en los 15 días estábamos trabajando remoto casi normal dentro de lo que se puede. Los dejo. Muchas gracias, no sé, María Luz, si vos querés decir algo. No, Algo que tiene bueno la República de La Matanza es que, como somos pocos organismos, lo cual es malo, nos conocemos entre todos. Entonces sí, tenemos muy buena relación. La doctora me apela, me insulta por chat, me escribe, o sea, no hay ningún tipo de problema, tenemos una buena relación porque el foro de familia básicamente es ayudar a la gente a encontrar una solución, ¿sí? Reitero, yo tengo cariño por el fuero, por algo me dedico a esto, pero también creo que se hace mucho, y en violencia familiar se hace mucho de lo que se puede dentro del contexto. No existen jueces magos ni asesores de menores magos, y todos dependemos del Ejecutivo, y el Ejecutivo es la policía, el Ejecutivo son los recursos, el Ejecutivo es un montón de cosas. Tiene que haber un trabajo mancomunado para la tutela judicial efectiva. No hablo más. Estén muy bien, muchas gracias, no sé, Luz, vos, te dejo observar. no, muchas gracias por la atención, esperamos que la hayan pasado bien, volvemos cuando quieran, ya me gustó esto, Gonzalo, muchas gracias. Y bueno, esperamos que la hayan pasado bien y que tengan unas buenas tardes, ¿sí? Dale, feliz Navidad, Año Nuevo. Feliz Navidad. Que estén muy bien. Gracias.